Bueno, como les contaba, está aquí el diputado Gerardo Milman. Él es miembro por la oposición en la AFSCA. Gracias por venir. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y están reclamando los miembros de la oposición, por la oposición, justamente que se traten los planes de adecuación pendiente. Incluso dejaron entrever que la letanía del gobierno o del AFSCA en tratar esos planes de adecuación tenía algún tipo de interés político. No me caben dudas porque, bueno, primero hay que entender que el AFSCA es un directorio compuesto de 7 miembros, de los cuales 2 pertenecemos a la oposición. Y hace 40 días que el directorio no se reúne, nos reunimos la última vez en el marco de la adecuación de importantes grupos como el Clarín, el grupo Aldra y de Mar del Plata, el grupo Supercanal y otros. Pero todavía faltan algunos muy importantes en temas de medios de la Argentina que no han sido tratados, que inclusive han sido presentados con anterioridad del Grupo Clarín, que sí ha sido tratados. No hay ninguna justificación técnica de por qué las comisiones técnicas del AFSCA no pueden generar un dictamen respecto a la situación de estos grupos, y me parece que el fallo de la Corte hablaba de equidad en el trato, y la equidad en el trato básicamente es que todos sepan cómo van a hacer sus negocios en el futuro. Digo, esos empresarios que no están en el limbo, que no saben si sus planes de adecuación van a funcionar, bueno, es difícil realizar inversiones, el personal que trabaja en esos medios de comunicación está en situación de zozobra. Me parece que es importante dar certezas y no hay explicaciones técnicas. Concretamente los casos o los medios que tienen pendientes esos planes de adecuación son Telefe, que es del Grupo Telefónica. Telefe del Grupo Telefónica, Prisa, que es Radio Continental, sí, para el común de los televidentes, y el Grupo Telecentro, que es el Canal 26 y bueno, el servicio de cable que presta. Bien, ¿y cuál sería la razón política para no tomar esa decisión, para no decir claramente qué es lo que tienen que hacer esos medios para adecuarse? Bueno, primero, esos medios, en principio, de un primer análisis, ¿están o no están en regla? No. No están en regla, de hecho se han autopresentado, claro, para adecuarse, así, claro, que ellos mismos reconocen que están fuera de la nueva norma, de manera tal que han presentado sus planes y el AFSCA tiene que resolver si esos planes sí los colocan nuevamente dentro de la ley o a pesar de esos planes tienen que hacer otro tipo de adecuaciones. Sí. Hay situaciones complejas porque más allá de algunos parámetros del 35% del mercado que podrían ajustarse, hay dificultades con la integración del capital extranjero que la ley prevé, hay dificultades que no están claras, hay argumentos de la empresa que el AFSCA no ha resuelto, como en el caso de Telefe, que es dueña de Telefónica de España, donde la ley prevé que las empresas de servicios públicos no pueden prestar servicios de comunicación audiovisual, y este podría ser un caso. Bueno, Telefónica tiene sus argumentos, el gobierno, el AFSCA no ha dirimido esta cuestión, y Telefe es el canal de televisión abierta más grande de la Argentina, a pesar de que algunos pueden suponer que hay otros canales, es el canal de televisión abierta más importante del país. Ahora, ¿por qué cree que esto está sucediendo? ¿Cuál podría ser el interés real del gobierno en estos medios? Bueno, insisto, este canal es muy potente, llega a muchos lugares del país. Porque abarca, digamos, los otros conflictos abiertos que tenía la Argentina con España. Bueno, en el medio de esta discusión de una empresa de capitales españoles, tuvimos una discusión con YPF. En esta semana que pasó, finalmente el directorio de YPF aprobó la propuesta argentina de resarcimiento por la expropiación de la empresa, de Repsol, de manera tal que ese camino podría estar despejado. Quizás el gobierno argentino no haya querido introducir una variable más de conflicto con el gobierno de España, con los intereses españoles, pero la verdad es que esto está sin debatir y me parece que nosotros tenemos nuestra obligación, que es, yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas de la ley, yo soy crítico de algunas cosas de la ley, pero la verdad es que me parece injusto absolutamente para estos medios que se presentaron en tiempo, en forma, que no tengan una resolución. O sea, hubo un tratamiento más exprés con el Grupo Clarín que se presentó posteriormente y luego de un montón de intimaciones de parte del gobierno, que con estos grupos que hicieron las cosas como correspondía. Sin ninguna duda, estos planes han sido presentados antes del famoso 7D y no hay ni siquiera dictamen, no existe el dictamen.
Y yo intuyo que es una discusión política, no hay ninguna explicación por qué técnicamente los abogados de el AFCA no puedan llegar a una conclusión. Y entonces me parece que viola el fallo de la Corte. ¿Y se ha hablado esto adentro del directorio? Digo, ¿usted se lo ha planteado a Sabatella? ¿Le ha dado alguna respuesta? Bueno, nosotros lo hemos pedido públicamente, lo hemos pedido internamente. Creo que no sé, la verdad es que uno intuye que la decisión política no está inclusive dentro del propio AFCA, que la decisión política está en las esferas de la Casa Rosada. Me parece que excede a los que representan al Poder Ejecutivo ahí. ¿Qué otros aspectos de la ley están frenados? Bueno, no hay un plan técnico, que debería haberse hecho hace años, están totalmente vencidos los plazos, y eso hace que tengamos caos en distintos espectros. El espectro de las FM es un caos absoluto, digamos, en el Gran Buenos Aires uno puede encontrar radios que se cruzan a metros, antenas puestas arriba de escuelas, arriba de centros comunitarios, lugares donde funcionan jardines, tenemos conflictos en la frontera. Yo hace poco estuve en la frontera argentino, la triple frontera, bueno, los conflictos son innumerables. Después tenemos otro conflicto, es que el AFCA está dando, desde nuestra perspectiva de manera irregular, licencias precarias de señales de televisión de baja potencia. Y aquí tenemos en Belgrano, por ejemplo, se han dado 2 licencias con la misma frecuencia que se chocan, digamos, a pocas cuadras, y se chocan, y además eso va a complicar el espectro hacia futuro. Todavía estamos a tiempo en televisión de poder tener un plan técnico y no el desorden que tenemos en las radios de frecuencia modulada, que va a ser sinceramente muy difícil de resolver. O sea, lo que está sucediendo es que en lugar de emprolijar el espectro se están otorgando aún más licencias que las que hay, siendo que todavía hay licencias otorgadas bien, otras que son irregulares, FM truchas y potencias que se cruzan, con un espectro bastante complicado, porque uno a veces va al centro y hay radios de muchísima potencia que ni siquiera se pueden escuchar. Obviamente. Estoy hablando de las AM, las FM menos, pero las AM tienen bastante problemas para escucharse. Bueno, hay radios de primeras quizás Mitre, por ejemplo. Por ejemplo, que uno ingresa en la ciudad de Buenos Aires y no hay muchísimas dificultades. O hablamos del Grupo Prisa de Continental. Si yo recorro desde la ciudad de Buenos Aires hasta La Plata, me puedo encontrar 3 o 4 frecuencias que se cruzan en el medio de la autopista. Y esto realmente es porque no hay un plan técnico, no se ha llevado adelante, es complejo, no es sencillo. Pero aparte, ¿qué pasa? ¿Se pagan favores políticos con FM? ¿Por qué se entregan tantas...? Bueno, en realidad, ¿qué ocurrió? En la década de los finales de los 80 a los 90, como una explosión democrática, era muy barato tener una radio de frecuencia modulada. Y se abrieron experiencias muy buenas, pero la verdad es que no hubo marco de legalidad. Se hizo un censo al comienzo de esta nueva ley, ese censo existe, pero hay dificultades de implementarlo, de llevarlo a la práctica, porque eso implicaría cerrar 5.000, 6.000 radios de frecuencia modulada, lo cual prácticamente es imposible llevar a la práctica. Hay un desorden ahí que va a costar años en poder conducir. Por eso digo, en otros temas, como es por ejemplo la televisión, todavía estamos a tiempo de tener un espectro ordenado. Si dejamos que esto fluya, bueno, hoy tenemos televisión, digamos, La Salada tiene una señal de televisión, por ejemplo. No hay ningún parámetro para que la tenga o no la tenga, no ha habido licencia, y la tiene y se difunde, digamos. No ha habido licitación, dice usted. Claro, no tienen licencia. Y de manera tal que, bueno, la están prestando. Además de las licencias de baja potencia que yo te decía, utilizando un artículo que no está en la ley, digamos, un mecanismo resolutivo que no está en la ley, que va a traer un conflicto hacia adelante. Pero además hay muchísimas otras cuestiones por hacer que están todavía demoradas, digamos, la pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín, que nos ha llevado muchísimo tiempo y muchísimo desgaste político para todas las partes. Para mí no hace foco en la mirada central del proceso de innovación que tiene la industria de las telecomunicaciones. Hoy es muy difícil, digamos, hoy no hay, por ejemplo, una ley de telecomunicaciones. Nos movemos con decretos todavía de la dictadura. Y hoy un cable de fibra óptica no distingue entre datos de telefonía celular o datos culturales o contenidos. Es el mismo ducto. Y en definitiva de lo que se trata es de
poder aprovechar la innovación tecnológica que hay ahí. Y ahí estamos muy demorados. El mundo está yendo en otro sentido, está en el sentido de la convergencia, de generar competencia, pero con convergencia, y nosotros estamos haciendo el proceso inverso, y eso genera desinversión, digamos. ¿Por qué inverso? ¿No se supone que van a existir más actores en el espectro y que eso va a generar mayor competencia? Para existir actores más pequeños, seguramente, claro. Y eso va a generar mayor competencia probablemente, pero menos inversión también. Claro. Digamos, porque tiene menos capacidad de inversión, por supuesto. Obviamente. No es digamos. fácil. Entonces, de lo que se trata es de muchos jugadores que puedan competir y que puedan producir. Por ejemplo, en la Argentina no hay 4G en términos de comunicación. Claro. Todo el mundo sabe que agarra un teléfono y la llamada se corta, hay dificultades, uno se va cambiando, se va moviendo y se convierte en una señal fija, de manera tal que no hay licitación de 4G. La Argentina va a tener el año que viene, si todo sale bien en agosto, un satélite propio donde directamente la televisión por cable va a tener poco sentido porque se va a poder hacer vía satelital. Entonces hay toda una evolución que la Argentina va a tener, inclusive va a tener su oportunidad y que sobre la cual no estamos trabajando correctamente. O sea que la ley de medios quedó vieja. Bueno, la ley a mí me gusta paragonarla con cuando uno compra un auto 0 kilómetros. Cuando lo saca de la concesionaria se convierte en un auto usado. Y esta industria, la industria de las telecomunicaciones, de los medios de comunicación audiovisual, es una industria de punta. Sí. Todos estamos viendo Netflix ahora, y cuando se hizo la ley de medios nadie pensaba en contenidos de esas características. Bueno, hoy estamos acá en un canal por streaming, digamos, y la ley no la menciona, digamos. Más allá que por ahí no lo tienen ni que mencionar, digo. Pero la verdad es que la evolución es permanente. Entonces, sin ninguna duda, la letra siempre va a ir detrás de los acontecimientos porque tendríamos que estar cambiando la ley todos los días. Por eso la ley tiene que tener un marco amplio previendo las cosas que están pasando en el futuro. A veces no la vemos en terreno local, pero sí vemos los países más avanzados. Uno puede imaginar cómo es el futuro. Obviamente, obviamente. Diputado, muchas gracias a ustedes por haber venido aquí. Nosotros en un minutito ya volvemos con más información.